Bueno, buenas tardes entonces. Comenzamos nuevamente sistemas operativos. Vamos a continuar entonces con lo que es gestión de memoria. Vamos a ver a dónde habíamos llegado en la clase pasada. Vamos a ver. Bueno, la clase pasada habíamos estado viendo todo lo que es la evolución de lo que fue la gestión de memoria, ¿no es cierto? Gestionar memoria es gestionar tanto el espacio libre como ocupado en memoria principal. Habíamos visto algunos conceptos como lo que era el marco, lo que era un marco de memoria, una página, un segmento. Habíamos visto el problema de que para gestionar memoria teníamos ciertos requerimientos como la reubicación, es decir, uno de los problemas que teníamos es que las direcciones de memoria iban a ir cambiando a lo largo de la vida del proceso, a lo largo de la ejecución del proceso, porque el proceso podría estar ubicándose en diferentes partes de la memoria principal. Entonces, no se puede trabajar con direcciones de memoria de las variables y demás del proceso, digamos, de forma preasignada de antemano, por ejemplo, en el momento de la compilación o la generación del código ejecutable, si no podemos adivinar de antemano en dónde van a estar las variables, los datos del proceso en la memoria principal, porque además el proceso se va reubicando, ¿no? Por el problema de reubicación que tenemos, cuando se hace un swap o cuando digamos, se suspende un proceso, se lo manda a memoria secundaria y luego el sistema operativo lo vuelve a cargar, lo va a cargar en el lugar de memoria que tenga disponible y no siempre va a ser el mismo lugar en donde estaba. Después tenemos requerimiento de protección, digamos, para que digamos, cada proceso tiene que correr en forma aislada de los otros procesos y no permitir que un proceso le modifique la memoria a otro proceso. Solamente podrían acceder a áreas de memoria que tuvieran permiso para hacerlo, como por ejemplo el caso de memoria compartida. Después otra cuestión también es que la gestión de memoria tiene que dar algún mecanismo de compartición, en el sentido de poder, por ejemplo, tener un módulo de software que sea común a varios procesos. Bueno, la idea sería cargar ese código, digamos, en la memoria una única vez y que de ahí lo puedan reusar diferentes procesos, ¿sí? Después, bueno, hay que tener en cuenta una organización lógica y física, es decir, vamos a tener que pasar de direcciones de memoria lógica a direcciones de memoria física por todo lo que dijimos anteriormente. Bueno, entonces, habíamos dicho que un marco, digamos, es una porción de la memoria en que podemos dividir arbitrariamente la memoria. Por lo general, un marco, digamos, puede variar los tamaños de un sistema a otro, pero imagínense, por ejemplo, que un marco podría llegar a ocupar un K, ¿sí?, de memoria. Una página también es una porción fija en la que podemos, igual, ¿no?, en la que podemos dividir a un proceso, y siempre va a tener el mismo tamaño que el marco de memoria. Entonces, en un marco de memoria siempre va a ir una página, ¿sí? Una página entra exactamente en un marco de memoria. Entonces, si la memoria física la tenemos dividida en marcos de un K, bueno, los procesos también lo vamos a dividir en porciones de un K, ¿no?, que se van a ir cargando en esos marcos libres de memoria que tengamos, ¿sí? El segmento son de longitud variable, es decir, puede haber segmentos de 4K, de 5, de 6 o de un tamaño más arbitrario. Entonces podemos dividir a los procesos en segmentos de manera tal de ajustar el tamaño al tamaño real, digamos, del proceso o del módulo de software que sea parte también de ese proceso. Y bueno, se ajustan mejor, digamos, y evitan, digamos, la fragmentación interna, porque puede haber una pequeña fragmentación interna, digamos, en la paginación de un proceso, cosa que en la segmentación no habría. Pero bueno, tenemos que lidiar con bloques que son de longitud variable. Bueno,
Después habíamos visto diferentes tipos de particionado de memoria, digamos, como una forma de evolución. Habíamos visto, por ejemplo, el particionado fijo, que son un número fijo de particiones y además de un mismo tamaño todas las particiones. Habíamos visto los pros y las contras, digamos, de ese tipo de particionado. Después vimos que ese particionado traería algunos problemas y para mitigar esos problemas se optó por hacer un particionado fijo en cuanto a que son fijas la cantidad de particiones, pero las particiones ahora son de distinto tamaño, ¿sí? Eso también mejoraba en algunos aspectos la fragmentación interna, pero bueno, seguía manteniendo muchos de los problemas del particionado anterior. Después vimos diferentes algoritmos, digamos, para poder ubicar los procesos en las particiones. Después hablamos de particionamiento dinámico, es decir, ir particionando ir particionando la memoria a medida que vamos ejecutando procesos del tamaño del proceso que yo quiera ejecutar. Pero bueno, el problema que habíamos visto con este tipo de particionado era que generaba fragmentación externa, ¿sí? Es decir, iban quedando esos huecos, digamos, en la memoria entre las asignaciones y desasignaciones de memoria que se iban haciendo, y por ende, el problema que me podría provocar era que yo podía tener memoria, por ejemplo, 20 megas de memoria libre, pero si quiero ejecutar un proceso de 20 megas no lo puedo hacer porque no tengo los 20 megas en forma contigua. En todos estos, en todo el tema de particionado, siempre estamos hablando de mantener todo el proceso completo en memoria principal y además todo el proceso en memoria contigua, ¿no? Bueno, y para resolver ese tipo de problemas en un particionado dinámico tenemos que hacer un proceso muy costoso en tiempo y en esfuerzo, que se llama compactación, para tratar de reubicar todos los procesos al comienzo de la memoria y que me quede toda la memoria libre al final. Bueno, esos son los problemas, digamos, del particionamiento dinámico. Bueno, también hay diferentes algoritmos para ubicar los procesos en las particiones. Y después vimos el sistema BADI, digamos, que iba particionando la memoria, digamos, en porciones de potencia de 2, digamos, lo iba partiendo de 2 en 2, acorde al tamaño que necesitaba, y podía ir a su vez, a medida que desasignaba memoria, podía ir uniendo, por así decirlo, particiones que estaban contiguas para formar una partición contigua de tamaño más grande, para facilitar esto de la ubicación de procesos contiguos de gran tamaño, ¿sí? Bien, después vimos una técnica de paginación, la técnica de paginación, que permitía dividir el proceso en páginas y a la memoria principal en marcos, y la ventaja que tenía la paginación era que nosotros podíamos cargar un proceso ya no en memoria contigua, sino que lo podríamos tener en diferentes partes de la memoria principal, en diferentes marcos de memoria, y entonces lo que va a requerir esta técnica de paginación es que el sistema operativo lleve la cuenta de los marcos libres de memoria y además tener una tabla de página por procesos. Una tabla de página por procesos, de manera tal que ahora un proceso puede estar, eh, eh, por así decirlo, desparramado en la memoria en diferentes páginas, y entonces no necesariamente tiene que ser todo el proceso ubicado en memoria contigua, ¿sí? Entonces esto trae grandes ventajas porque resuelve en gran medida el tema de la fragmentación externa. La fragmentación interna, si la hay, es bastante menor, muy pequeña, y no requiere de estos procesos de compactación, pero sí requiere de llevar la cuenta de la cantidad de páginas, de una tabla de páginas por proceso, y de llevar la cuenta de los marcos libres de memorias que se encuentran, ¿sí? Bueno, continuamos entonces. Paginación resuelve en gran medida los problemas antes descriptos. Es un gran avance sobre todas las técnicas
de particionado de memoria que hemos visto anteriormente. Ya no necesitamos tener en forma contigua el proceso. Y después la otra técnica era la segmentación, en donde es similar, digamos, a la paginación, nada más que ahora los bloques, digamos, no se divide el proceso en bloques fijos, digamos, de igual tamaño, que se llaman páginas, sino que se divide en segmentos, y bueno, por supuesto que también vamos a necesitar una tabla de segmentos asociada a cada proceso. Bien. Cuando estamos hablando de particionado, nosotros tenemos que, vamos a tener las referencias a las variables o a los datos del proceso se van a dar en forma relativa al comienzo del proceso. Es decir, por ejemplo, yo podría decir que la variable A se encuentra, no sé, 200 bytes más adelante, el offset son 200 bytes más adelante del comienzo del proceso. Bueno, entonces, en definitiva, lo que tenemos que saber es, en el registro base de la CPU vamos a tener la dirección de memoria actual del proceso, entonces sumándole al registro base esos 200 bytes, voy a obtener la ubicación física, digamos, de la variable A, para poder obtener el valor actual o modificarlo o hacer lo que yo quiera con esa variable. Digamos que la traducción, digamos, de memoria de dirección relativa a dirección física en el particionado es bastante simple. Ahora bien, en un esquema de paginación, ya la dirección lógica, ya trabajamos con direcciones lógicas, y las direcciones lógicas, que son una serie de bits, vamos a dividirlo en dos partes, ¿sí? La primera parte va a tener el número de página, vamos a reservar una serie de una determinada cantidad de bits para el número de página, y otra cantidad de bits lo vamos a reservar para el offset o el desplazamiento dentro de la página. Ustedes me dirán, bueno, pero ¿cuántos bits voy a dejar para el número de página? Bueno, voy a dejar tantos bits, ¿no es cierto?, como combinaciones o cantidades de página máxima yo quiera poder dividir a mi proceso. Por ejemplo, en este ejemplo que estamos viendo acá, no sé si se alcanza a ver ahí amplío un poquito más. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, tenemos 6 dígitos binarios para el número de página, y tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 10 dígitos binarios para el desplazamiento. Entonces, esto significa que como máximo vamos a tener 2 a la 10, ¿no? Digamos, para el offset, para el desplazamiento, y vamos a tener entonces 2 elevado a la 6 en cuanto a la cantidad máxima de páginas que podría tener un proceso en este sistema, ¿sí? Entonces, de esa manera, nosotros podemos dividir un proceso en cantidad de páginas. Por supuesto, si es un proceso pequeño, por ahí capaz que cabe todo en una sola página, bueno, va a tener una única página, pero si fuera un proceso que ocupa 10 páginas, bueno, vamos a tener 10 páginas en que vamos a dividir el proceso, que se van a cargar en memoria. Entonces las direcciones lógicas de las variables van a estar formadas por número de página y desplazamiento dentro de la página. Entonces, a través de la tabla de página por proceso que hemos visto, vamos a poder traducir ese número de página y desplazamiento en una dirección física, digamos, real de la memoria. Por ejemplo, acá, por ejemplo, vamos a ver si yo obtengo la dirección lógica, no sé, 1, 1, yo entraría, supongamos que fuera el proceso C, entraría a la tabla de páginas por proceso. Entonces en la tabla de páginas por proceso para el proceso C vemos que la página número 1 se encuentra cargada en el marco 8, ¿no? En el marco número 8 de la memoria física. Entonces la traducción sería que esa dirección lógica de página 1, desplazamiento 1, se transforma en la página 8, desplazamiento 1.
es decir, tendría que ver la ubicación física del marco número 8 de memoria, y dentro del marco número 8 de memoria, el desplazamiento 1. ¿Sí? Entonces, la tabla de páginas por proceso me va a permitir poder hacer la traducción, ¿no? Poder hacer la traducción, acá la vemos, poder hacer la traducción de direcciones lógicas a físicas. Bien, continuamos. Gestión de memoria virtual, ¿sí? Bueno, habíamos explicado recién lo que era paginación y segmentación. Lo estábamos explicando en un contexto no de memoria virtual, sino trabajando directamente sin memoria virtual, digamos, haciendo una paginación completa del proceso. Ahora vamos a ver que también podríamos trabajar de otra manera en memoria virtual. ¿Qué es memoria virtual? Bueno, memoria virtual es un esquema de asignación, digamos, de almacenamiento de memoria secundaria, digamos, como si todo eso fuera memoria principal, ¿sí? Entonces, la idea es que los procesos manejen un rango determinado de direcciones virtuales o direcciones lógicas, independientemente del tamaño de la memoria principal, ¿sí? Entonces, de alguna manera, estamos liberando, digamos, nos estamos liberando de los límites que nos está dando la memoria principal. En definitiva, el único límite que tenemos acá sería el tamaño o el espacio que podamos llegar a tener en memoria secundaria, lo cual es muchísimo más grande siempre que la memoria principal, ¿sí? Entonces, en realidad, la limitación generalmente de direccionamiento de direcciones virtuales, está dado por el propio sistema de computación o la cantidad de bits que podamos asignar a las direcciones virtuales, ¿sí? Bien, entonces, bueno, la idea es trabajar en los procesos con direcciones virtuales, y esas direcciones virtuales luego se van a ir traduciendo a direcciones físicas reales dentro de la memoria principal a medida que avanza la ejecución, digamos, del proceso, digamos, en memoria principal, ¿sí? Bueno, vamos a ver cómo funciona esto, ¿sí? Bueno, como dijimos, las direcciones lógicas van a ser trasladadas o traducidas a memorias físicas en tiempo de ejecución. Ya habíamos dicho también que esa traducción no la hace el sistema operativo, sino que lo hace la CPU, ¿sí? El proceso, seguimos con lo mismo que dijimos desde el comienzo, puede estar ubicado en diferentes lugares de la memoria y puede ir cambiando su ubicación a lo largo del tiempo de ejecución del proceso, ¿sí? Nosotros podemos dividir ese proceso en porciones. Por ejemplo, si estamos trabajando en paginación, en páginas, lo podemos paginar un proceso, y a su vez esas páginas no necesariamente tienen que estar en, en forma contigua en la memoria, ¿sí? Bueno, otra cuestión es que yo, otro gran avance, digamos, lo que es gestión de memoria en este punto, con respecto a la paginación anterior que estábamos viendo sin memoria virtual, es que ahora no solamente que podemos paginar el proceso, que no solamente puede estar en diferentes áreas de la memoria, que no necesariamente tienen que ser áreas de memoria contigua, sino que además no necesitamos cargar todo el proceso en memoria. Esto es una cuestión muy importante, es decir, yo no necesito, si un proceso ocupa 20 páginas, no necesito cargar las 20 páginas en memoria, sino que yo podría cargar 3, 4 o incluso una página en memoria y comenzar la ejecución del proceso. Entonces, en principio podríamos decir que yo no necesito tener a todo el proceso en memoria principal cargado para poder ejecutarlo. En teoría, por lo menos, yo puedo
cargar una parte de ese proceso de memoria y comenzar la ejecución del mismo, y digamos que por lo menos por un lapso de tiempo breve, o por un lapso de tiempo, yo voy a poder avanzar la ejecución de ese proceso. Por supuesto que en algún momento no voy a poder seguir avanzando. ¿Cuándo no voy a poder seguir avanzando? Y, por ejemplo, cuando el proceso haga referencia a una dirección lógica que yo no la tengo, que al traducirla, digamos, yo no la tengo en memoria principal, que no la tengo cargada. Por ejemplo, yo tengo cargada la página número 1 del proceso y de repente hay una dirección lógica que se refiere a la página 2, desplazamiento 1, por ejemplo. Bueno, la página 2 no la tengo, desplazamiento 1 no la tengo. Entonces, ¿qué hago si no tengo esa dirección, digamos, lógica en la memoria? Bueno, lamentablemente el proceso no va a poder continuar su ejecución, y ahí lo que voy a tener que hacer es ir a buscar la página número 2 de este proceso y cargarlo en memoria principal para luego continuar la ejecución del proceso. Pero en principio, digamos, yo podría cargar o una página o algunas páginas del proceso sin necesidad de cargar todo el proceso en memoria, ¿sí? Entonces, como dice acá, lo que podemos hacer es traer una parte del proceso. A toda esa parte del proceso que vamos a mantener en memoria se lo llama conjunto residente, ¿sí? Conjunto residente. Entonces, podemos ir avanzando en la ejecución. Cuando se hace referencia a una dirección lógica que no se encuentra en memoria, bueno, se va a lanzar una interrupción. Entonces, el sistema operativo va a tomar nota de esa interrupción, a la cual se llama fallo de página, cuando se está solicitando una dirección lógica que no la tenemos, ¿eh? Que no la tenemos cargada en memoria, se produce una interrupción a la cual nosotros lo llamamos fallo de página. Cuando se produce el fallo de página, el sistema operativo lo que va a hacer es, va a bloquear el proceso. Y claro, lo tiene que bloquear porque hay que resolver el fallo de página, y mientras tanto ese proceso no puede avanzar con su ejecución. Entonces lo que va a hacer es ir a buscar, por ejemplo, supongamos que tenemos cargada la página número 1 del proceso nada más, y ahora se está haciendo referencia a algo que está en la página 2. Bueno, lo que va a hacer es bloquear el proceso e ir a la memoria secundaria a buscar la página 2 y cargarla y traerla a memoria principal, digamos, hacer toda la operación de entrada-salida, y va a notificar cuando toda la operación se haya completado, cuando toda la operación de entrada-salida ya se ha completado, para actualizar la tabla de páginas por proceso y volver a poner el proceso, digamos, en ready, en la cola de listos nuevamente, para más adelante continuar la ejecución del proceso, porque ahora sí ya tiene la página 2 también cargada en memoria. Tiene la página 1 y la página 2 cargada en memoria, ¿sí? Bueno, esta nueva forma de trabajo tiene varias implicancias. Primero, que podemos tener un número mayor, mucho más grande, de procesos en memoria principal, con lo cual no estamos, porque no necesitamos cargar todo el proceso entero en la memoria principal para que este proceso esté en ready y listo como para ser planificado. Entonces, de esa manera nosotros podemos ampliar muchísimo más el grado de multiprogramación de todo el sistema, y por ende no se nos podría dar la situación, o es mucho menos probable que se nos dé la situación de que tengamos todos los procesos bloqueados y que la CPU quede ociosa. La idea es que la CPU siempre esté ocupada. Entonces, al poder ampliar la cantidad de procesos que podemos tener al mismo tiempo, por una cuestión de que no necesito cargarlo todos en memoria, por ende la memoria principal me va a permitir cargar mucha más cantidad de procesos en memoria al mismo tiempo. Bueno, me estoy asegurando de que la CPU siempre tenga un suministro de procesos ready como para poder llevar adelante operaciones y poder llevar adelante o poder ir avanzando el program counter de los procesos, ¿sí?
Otra implicancia bastante importante es que yo ahora no estoy limitado o no estoy limitando la ejecución de los procesos a su tamaño. Por ejemplo, antes se acuerdan que cuando hablábamos de particionado de memoria, si un proceso no entraba en la partición no lo podíamos ejecutar. Es decir, que estábamos muy limitados en cuanto al tamaño de los procesos. Ahora, en teoría, no hay límites en cuanto al tamaño de los procesos. El único límite que tendríamos sería el espacio de direcciones lógicas, es decir, eh, por así decirlo, sería el direccionamiento máximo que yo puedo hacer de direcciones lógicas, ¿no? Desde la dirección 0 hasta la dirección FFFFF, depende la cantidad de dígitos hexa que soporte la dirección lógica, supongamos, ¿no? O la cantidad de bits que soporte una dirección lógica. Ese es el único límite, en teoría, que tenemos. No estamos limitados por la memoria principal, es decir, podríamos ejecutar procesos mucho más grandes que la propia memoria principal de la máquina, digamos. Eso es una de las grandes ventajas del uso de memoria virtual. Este, bueno, cuando hablamos de memoria virtual, estamos hablando de memoria en disco, estamos hablando de direcciones virtuales, ¿sí? Estamos hablando de estas características que acabamos de describir recién, y cuando hablamos de memoria real, estamos hablando de memoria RAM, de memoria principal, digamos. Bueno, trashing, este concepto ya lo tienen ustedes, es cuando el sistema pierde más tiempo en swapear partes del sistema que en avanzar el program counter de los procesos, ¿sí? Entonces, la idea sería que, bueno, en este contexto de memoria virtual, la idea sería que el sistema operativo no pierda tiempo, digamos, en el traslado, digamos, en resolver fallos de página, digamos, y que se dedique solamente a eso y que no le quede tiempo como para ir avanzando la ejecución de los procesos. Bueno, para evitar ese problema de trashing, hay un principio que es inherente, yo diría, a la naturaleza propia de la programación, por lo menos como hoy concebimos la programación. Si el día de mañana surgen otras maneras de programar una computadora, se verá esto. Pero digamos, hoy por hoy, como es el código, ya sea orientado a objetos o procedural, digamos que la mayoría de los algoritmos tienen estructuras repetitivas, y como ustedes saben, siempre dentro de una estructura repetitiva hay un conjunto de variables que están involucradas en el proceso. Entonces, si ese loop o esa estructura repetitiva del código, digamos, va a dar determinada cantidad de vueltas, va a tardar determinada cantidad de tiempo, entonces supongamos que el loop involucra las variables A, B, C y D, entonces significa que yo por un tiempo X, mientras que dure esa estructura repetitiva, yo siempre voy a estar mencionando las variables A, B, C y D dentro del código. Y por lo tanto, ese proceso va a ir accediendo a las direcciones, va a tener que traducir las direcciones lógicas de las variables A, B, C y D a direcciones físicas. Por lo tanto, en un periodo de tiempo determinado, mientras que dure el loop, yo voy a estar trabajando siempre con las mismas páginas de memoria. Si la variable A y B se encuentran en la página 1 y la C y la D se encuentran en la página 2, mientras que dure el loop, yo voy a estar trabajando con la página 1 y página 2, página 1 y página 2. Bueno, a lo que se refiere este principio de cercanía o de localidad o de proximidad, es a este concepto, a esta idea. La idea es que por periodos de tiempo es muy común, es muy normal que nosotros estemos trabajando con determinadas páginas. Es decir, la traducción de esas direcciones lógicas a direcciones físicas siempre nos llevan a áreas de memoria cercanas. Es decir, siempre estamos trabajando con la página 1, con la página 2, pero de ahí no salimos. Hasta que en algún momento el loop termina
y pasamos a otra parte del código, en donde, por ejemplo, aparece una nueva variable que está, por ejemplo, en la página número 3. Entonces de ahí pasamos a la página número 3 y entonces después es muy probable que se repitan otras direcciones de la página número 3. Y así sucesivamente. Entonces, vamos a pasar de un conjunto de páginas que se van a usar con frecuencia a otro conjunto de páginas que se van a usar con frecuencia en un periodo de tiempo futuro, digamos, ¿no? Vamos a pasar según, a medida que vaya avanzando la duración, digamos, en tiempo de la ejecución del proceso, vamos a ir pasando de un área a otra área de la memoria. Por ejemplo, acá en este diagrama se grafica un estudio que se hizo sobre el sistema operativo BMS, un sistema operativo muy grande de IBM. Yo tuve la suerte de trabajar en este sistema operativo alguna vez. Son equipos mainframe donde podemos ver una serie de procesos y la línea de tiempo, en donde podemos ver que se van repitiendo estas rayitas que se ven acá, son grupos de referencias, digamos, a números de página que se van repitiendo en un periodo de tiempo. Como podemos ver, en un periodo de tiempo se trabaja en determinada área de memoria y luego se salta a trabajar en otra área de memoria distinta. Bueno, entonces, este comportamiento que deriva de la programación en sí, de cómo es el código y cómo está estructurado el código dentro de los procesos, nos da la idea, digamos, de que es viable la implementación de un sistema de memoria virtual. ¿Por qué? Y porque si yo cargo en memoria las páginas, si yo tengo cargada en memoria las páginas que voy a hacer de uso frecuente en los próximos milisegundos, entonces yo puedo trabajar y traducir esas direcciones lógicas a direcciones físicas sin provocar fallos de página o demasiados fallos de página. Entonces, una vez que tengo cargada esas páginas, puedo avanzar la ejecución del proceso sin generar demasiada cantidad de fallos de página que me hagan caer en un trashing, digamos, ¿sí? En una situación de trasiego, digamos, del sistema operativo. Entonces, en definitiva, el principio de cercanía, de proximidad, de localidad nos da la idea de que la implementación de memoria virtual es viable, ¿sí? Así que entonces, luego tendré que cargar otras páginas para pasar de un área a otra área de memoria en donde el proceso esté interactuando o leyendo o grabando variables de memoria, digamos, ¿no? Entonces, en definitiva, todo esto indica que podemos ir cargando páginas del proceso y sin necesidad de tener cargado todo el proceso en memoria para poder avanzar la ejecución del proceso sin necesidad de generar muchísima cantidad de fallos de página. Bueno, ya hablamos de paginación, el concepto es el mismo, tenemos la tabla de páginas por proceso, pero ahora en memoria virtual, a la tabla de páginas por proceso hay que agregarle 2 bits, 2 flags más. Uno es para saber si la página está o no en memoria principal, y otro para saber si esa página fue modificada o no. Imagínense ustedes una variable que sea un contador o una variable que el proceso va modificando. Bueno, no solamente va a acceder a una referencia, a una dirección de memoria para obtener el valor de una variable, también puede accederlo para modificarlo. Puede copiar cosas, puede ir a un archivo, leer de un archivo y volcar esos datos en la memoria, etcétera, etcétera. Es decir, la memoria se puede ir modificando. Habrá memoria que será código, que no se modifica porque es instrucción, pero hay otras áreas que son datos donde sí se van a ir modificando. Bueno, tenemos que marcar en la tabla de páginas por proceso qué páginas están modificadas y cuáles no. Eso es bastante relevante, esa información. ¿Por qué es relevante esa información? ¿Por qué yo tengo que marcar si está modificada o no una página asociada a un proceso? ¿Por qué tengo que marcar si está o no en memoria principal
esa página. ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué debiéramos guardar esas dos informaciones en la tabla de páginas por proceso? ¿Me escuchan o se fueron todos? Bien. ¿Por qué creen que Sí, tendríamos se que, escucha igual. ¿por qué creen que tendríamos que mantener esa información? Por ejemplo, el proceso modificó una variable. Yo tengo que marcar que en esa página está modificada. ¿Por qué? ¿Qué puede pasar con ese proceso a futuro? Vos sabés que, este, bueno, me contesto entonces, digamos, necesitamos saber si, digamos, si la variable fue modificada en memoria, tengo que marcar a esa página como modificada porque en cualquier momento este proceso podría ser swapeado a disco, es decir, podría ser suspendido, por ejemplo, supongamos que hay muchos procesos en ejecución, entonces de repente este proceso manda a hacer una operación de entrada-salida. El sistema operativo, con muy buen criterio, podría decir, bueno, voy a suspender este proceso, lo voy a mandar de vuelta a memoria secundaria, porque este proceso va a quedar bloqueado por un buen rato y tengo necesidad de memoria principal, entonces lo voy a sacar de la memoria principal para cargar en memoria principal a otro proceso, a otro proceso. Entonces, si lo voy a sacar de memoria principal, yo no puedo simplemente liberar la memoria y poner allí otro proceso nuevo, porque estaría perdiendo el valor del contador que me acaba de modificar el proceso. Por ejemplo, supongamos una variable contador que tuviera por ahí dando vuelta. Entonces, lo que tengo que hacer es, yo puedo liberar de memoria sin problema aquellas páginas que no fueron modificadas, pero las páginas que están marcadas con este flag de modificado, las tengo que guardar en el disco, las tengo que guardar en algún lugar, las voy a tener que guardar en memoria secundaria, para que luego, cuando vuelva a poner al proceso en la cola de listos, en ready, listo, y que esté cargado en memoria principal, cuando vaya a la memoria secundaria tengo que cargar nuevamente la página para volver a traer el valor de la variable como lo había dejado el proceso hasta la última vez que estuvo en ejecución. Entonces, necesitamos estos flags por esos motivos, para saber si la página fue modificada, porque necesitamos grabarla en disco en tal caso. Sabemos que es necesario grabarla en disco, sí o sí. Si no, estaríamos perdiendo información, estaríamos perdiendo ese dato y la ejecución del proceso va a ser cualquier cosa, digamos, no va a andar bien. El programador pobre se va a volver loco porque no va a entender por qué el contador no actúa de la manera que fue programado. Así que bueno, esos datos son sumamente importantes para poder gestionar la memoria virtual, si no, no funciona. Bueno, habíamos dicho que la traducción de las direcciones lógicas a direcciones físicas lo hacía la CPU. La CPU lo hace a través de algo que se llama Memory Management Unit, la MMU, que es algo que está dentro de la propia CPU, que básicamente la CPU va a tener en sus registros, va a tener apuntada la tabla de páginas, y la MMU va a acceder a la tabla de páginas y va dada una dirección lógica que se encuentra en el código, que se va a cargar en algún registro, lo que va a hacer es, a través de la tabla de páginas, lo va a traducir a una dirección física de la memoria, ¿sí? Entonces, se va a mencionar alguna dirección lógica y con la tabla de página que se tiene cargado de memoria, con el número de marco más el desplazamiento, se va a traducir a dirección física real, y entonces la CPU va a saber dónde tiene que ir a buscar efectivamente en la memoria, en este momento, el valor de la variable, supongamos, ¿no? O de un operando de
de una suma o de una operación aritmética o lo que quiera hacer con esa dirección de memoria. Entonces, acá tenemos cómo es la traducción, el mecanismo de traducción a través de la MMU. Nosotros tenemos la dirección virtual o la dirección lógica, que es número de página, desplazamiento, y con el número de página nosotros entramos a partir de un registro de la CPU que va a tener cargado en la dirección de memoria a partir de la cual comienza la tabla de páginas para este proceso. Vamos a sumar ahí el número de página para poder entrar en la posición correcta de la tabla o de este arreglo, digamos, en definitiva, porque funciona como un arreglo, digamos, en definitiva, es decir, la página 0 está en el offset 0 y así sucesivamente. Simplemente el desplazamiento dentro de la tabla de páginas para ubicar el número de marco correspondiente de la memoria física en la que se encuentra esa página, y con el número de marco más el desplazamiento vamos a ubicar la dirección de memoria real, digamos, dentro de la memoria principal, ¿sí? Por supuesto que ese offset o desplazamiento tendría que ser un número, un valor, y digamos que está comprendido dentro del tamaño de la página. Es decir, yo no puedo tener páginas de 1K, ¿no es cierto? Y es decir, que vamos a tener desplazamientos de 0 a 1024, y poder de 0 a 1023 y desplazarme, no sé, 2000, ¿sí? Es decir, se supone que el offset es un número comprendido entre 0 y n-1, si n es el tamaño de la página, ¿no es cierto? Está dentro digamos, del tamaño máximo que pueda tener la página, ¿no? Entonces ahí va a poder ubicar la MMU en la memoria principal, el valor correspondiente, digamos, la dirección física correcta a la que está haciendo referencia el código en este momento, ¿sí? Bueno, por supuesto que acá se agrega otra complejidad adicional, que es la tabla de páginas en sí mismo, ¿no? Tenemos que llevar tenemos que llevar la cuenta de los marcos libres de la memoria principal que tenemos y también de la tabla de página por proceso. Ahora bien, cuanto más grande es el proceso, más páginas va a ocupar. Cuanto a mayor cantidad de procesos yo quiera mantener en la memoria principal, van a ser más las páginas que voy a tener cargadas, y en definitiva, si el espacio de memoria es realmente muy grande, o se tratan de procesos muy grandes, yo podría llegar a tener que implementar páginas como si fueran en jerarquía de 2 o de más niveles, por una cuestión de que el volumen o el número de páginas por proceso que pueda llegar a tener puede llegar a ser muy grande, ¿sí? Entonces acá podemos ver que podemos manejar a las tablas de página como si fueran índices, como si fuera un índice multinivel, ¿sí? Entonces, en un contexto como ese, la dirección de la dirección virtual estaría dividida estaría dividida, digamos, en dos niveles. Es decir, vamos a tener una entrada, digamos, para el primer nivel del árbol de la página, o el árbol raíz, o el nodo raíz. Vamos a tener un desplazamiento dentro del nodo raíz, y luego vamos a tener el otro desplazamiento, ¿sí?, dentro del segundo nivel del índice. Entonces, con la entrada, digamos, al primer nivel, ¿sí?, más el desplazamiento en el segundo nivel, recién ahí vamos a poder obtener el marco, al cual le vamos a sumar le vamos a agregar el desplazamiento y vamos a poder ir a la dirección de memoria real, ¿sí? Entonces, en definitiva, los dos primeros valores es para aproximar dentro de un índice multinivel, ¿sí? Entonces, el primero me va a permitir moverme dentro de este nivel, el segundo dentro de este otro nivel, y recién ahí vamos a obtener los números de marco para ir a la dirección de memoria principal, ¿sí? Bueno, como decíamos, el tamaño puede crecer muchísimo, se pueden trabajar con árboles multinivel, digamos, para trabajar con muchos números de páginas,
y también se pueden trabajar con tablas de páginas invertidas. Bien, la tabla de página invertida, es, digamos, es un algoritmo de hashing en realidad, ¿sí? Está relacionado con el tema hashing. No sé si ustedes lo tienen claro al tema de hashing. No sé si lo han visto en archivos, si ya hemos hablado del tema de hashing en archivos. Ven que acá dice función hash, ¿sí? Número de página, función hash, y con esa función hash yo puedo entrar en una tabla de hashing, ¿sí? Que se lo llama acá tabla invertida de página. ¿Conocen el concepto de hashing en archivos ustedes como para poder entender esto? ¿Tiene que ver con eso de que está encriptado o algo así? No. Creo que no. Oh, Bien, no me acuerdo. bien, maravilloso. En concepto, por ahí por definición me suena más. ¿Nunca implementaron ustedes un archivo de hashing en ninguna materia, por ejemplo, en Pascal o en algún lenguaje que hayan visto, como una práctica así para acceder a, digamos, un archivo de hashing te permitiría acceder, por ejemplo, a datos en un archivo, pero por clave primaria. Por ejemplo, qué sé yo, por el código de cliente o por el número de producto o algo por el estilo. En este caso tenemos que acceder por número de página, ¿sí? Por número de página. ¿Alguna vez hicieron un código así, digamos, con altas, bajas y modificaciones por código de producto, por ejemplo? Puede ser, pero no lo llamábamos hash. Es que a mí hash me suena a una contraseña. No tiene nada que ver con eso. En principio no tiene nada que ver. Por ejemplo, si ustedes lo hicieron ya, ¿cómo ubicaban el código de producto dentro del archivo de productos? ¿Cómo sabían que el código de producto 1234 estaba, qué sé yo, en el registro 23, supongamos? Lo buscábamos por... Con una función de búsqueda, un algoritmo de búsqueda. ¿Y cómo era el algoritmo de búsqueda? Iban del primer registro y hasta el último, es decir, iban registro por registro buscando el código 1234. Exacto. Bien. ¿Y si hubiera 1.000.000 de registros? Es- por eso no se me ocurre ahora. O sea, usaría un valor, tendría que usar un valor filtro inicial, como para ir reduciendo las cantidades. Bien, No se me ocurre. bien. Bueno, nosotros tenemos que trabajar con, a ver, a ver, vamos a parar esto, un segundo. Por ejemplo, nosotros tenemos un archivo, ¿sí? Supongamos, tenemos un archivo con una serie de registros, por supuesto que pueden ser muy grandes, ¿sí? Entonces yo tengo, qué sé yo, del registro 0 al registro n, ¿sí? Entonces, yo acá el problema que tengo, voy a... no, esto borra, pero borra todo. Bueno, no importa. Entonces, a ver. Bien. Bueno, entonces yo tengo una serie de registros, y tengo un valor de clave primaria, ¿sí? Tengo un valor de clave primaria. Entonces, yo lo que tengo que hacer, la función de hash es una función que recibe
una clave primaria, ¿sí? Y la función te devuelve una dirección de registro, ¿sí? La función de hashing recibe un valor de clave primaria y te devuelve un número de registro, ¿sí? Entonces, el número de registro que te tiene que devolver es un número entre 0 y n, ¿sí? Entre 0 y n. Entonces yo digo, porque por ejemplo, el tema es el siguiente. Supongamos que el problema es el siguiente. Tienen que hacer un sistema para... por ejemplo, no sé, un hospital o, no sé, una obra social, no sé. Ustedes tienen un número de afiliados que tiene 6 dígitos, supongamos, pero en realidad no tienen 1 millón digamos, de afiliados, sino que en realidad puede haber, no sé, máximo, te dicen, y acá como máximo podremos tener, no sé, 3.000 afiliados, 4.000 afiliados, no sé, pero bueno, usamos códigos de afiliados de 6 dígitos, una cosa así. Entonces, claro, entonces, en definitiva, yo puedo hacer una función de hashing muy simple. Yo lo que puedo hacer, me armo un archivo enorme, digamos, de 1 millón de registros, viendo todas las posibilidades, todas las combinaciones posibles de código de 6 dígitos que me puedan armar. Entonces me armo un enorme archivo de 1 millón de registros, por más que vayan a usar 1.000 o 2.000 o 3.000. Y Una consulta, Guillermo. Sí, Perdón que te interrumpa. sí. Entonces el hash, quiero ver si entendí bien, porque creo que entonces sí, el concepto de hashing lo conozco, pero no por el nombre técnico, sino por la definición. O sea, el hashing y la idea que vos decías de la búsqueda es determinar en base a un código Sí, para recortar los filtros. Por ejemplo, el CBU de los bancos, de las cuentas sí, bancarias, los primeros sí, 3 dígitos representan el banco. Entonces, si vos querés sí. buscar de X banco, directamente ya entras por ese Claro, número y te queda claro, mucho más reducido el registro. lo que yo te digo, vos en realidad lo podés aplicar a 1 millón de problemas a esta técnica. Ujú. Yo lo que te tiro es el concepto, la idea. Sí, sí. Imagínate una función, un código, ¿no? Un Ujú. código, una función que recibe la clave primaria. La clave primaria puede ser el quit, supongamos, el CBU, lo Sí, que sí. vos quieras. Recibe una clave y te tiene que devolver un número de registro en donde se supone está físicamente almacenada esa clave. Ujú. ¿Sí? Ese es el desafío. Y parece muy loco, pero en realidad se pueden hacer, hay varios algoritmos que se pueden hacer para tratar de determinar la ubicación física, aunque sean claves más grandes y espacios de almacenamiento más pequeños. Por ejemplo, como yo dije, las combinatorias posibles son 1 millón, pero no tienen 1 millón de afiliados, tienen 1.000, 2.000 o 3.000 afiliados. Ujú. ¿Sí? Entonces, en una situación como esa, vos tenés que tener en cuenta la clave primaria y tenés que tener en cuenta el valor de n, de n registros. Entonces, por ejemplo, si vos tomás, supongamos, si vos tomás la clave primaria y la dividís por n, y tomás el resto de la división, de la clave primaria dividido por n, en teoría es un número entre 0 y n-1, ¿estamos de acuerdo? Sí. Bueno, entonces podría ser un código muy simple para una función de hashing que se llama módulo, ¿sí? Yo podría tomar el resto de la división entera de la clave primaria por n y me tendría que dar un número entre 0 y n-1. Entonces yo digo, bueno, perfecto, vos me pasás el CBU, yo le aplico este cálculo y te digo, mire, ese CBU está en la dirección de registro número 23. Entonces vengo al archivo, a esa dirección, y te pongo el número 23. ¿Sí? ¿Cómo es esto? A ver. Y te pongo el número 23. Entonces, supongamos, le aplico la división y me dice, usted tiene que entrar por acá. ¿Sí? Usted tiene que entrar por acá. Ah, esto se va borrando solo.
Ahí entendí el concepto. Gracias. Lo que yo no entiendo es cómo se usa esto, pero bueno, no importa. Bueno, entonces, te da la dirección de registro. El problema es que, suponete, vos tenés un quit, le haces el cálculo con la función hashing y te da el número 23, el registro 23. En teoría funciona, te da el 23, está bárbaro, y vas a tener ese número de quit ahí. El problema que tienen el algoritmo de hashing es que todo algoritmo de hashing provoca colisiones. Las colisiones están relacionadas con las claves primarias sinónimas. ¿Qué significa eso? Significa que más de una clave primaria distinta, al aplicar el algoritmo de hashing, te da la misma dirección física o el mismo número de registro. Entonces, eso, es decir, no hay ningún algoritmo de hashing perfecto. ¿Sí? Si lo encuentran, bueno, escriban en un paper porque seguramente va a ser muy bienvenido por toda la comunidad de ciencias de la computación, porque no hay ninguna función de hashing perfecta que te devuelva, que no genere claves sinónimas. Para tratar de evitar claves sinónimas, y bueno, n tendría que ser un número primo, el factor de carga del archivo tendría que estar por debajo del 80%, bueno, hay varias condiciones, pero aunque reunamos todas esas condiciones, de todas maneras se pueden generar colisiones. ¿Qué significa una colisión? Bueno, que vos le hiciste el cálculo del número de CBU, le aplicaste la función de hashing y te dio la dirección 23. Cuando fuiste a la dirección 23 no tenías el CBU que vos creías que iba a estar ahí, sino que hay otro. ¿Por qué? Porque ese otro, cuando le aplicás la función de hashing, también te da la dirección 23. Y bueno, ¿y entonces cómo se resuelve esto? Bueno, ¿cómo se resuelve? Hay que tener un mecanismo para resolver las colisiones, para resolver estos problemas. Entonces, es ahí donde se empieza a complicar la técnica de hashing, ahí es donde se empieza a complicar. Una posibilidad es, en vez de guardar un registro, guardo dos. Pero ¿qué pasa si hay más de dos colisiones? Bueno, entonces se complica también en duplicar o en triplicar el tamaño del archivo. Eso se llama direccionamiento cerrado, cuando por ejemplo yo puedo duplicar el tamaño del archivo, esa es una posibilidad. Yo podría decir, bueno, si viene acá, colisionó y se me llenó el lugar, lo pongo al lado, no tengo más lugar al lado, le pongo una marca y le digo que voy más abajo en el siguiente registro. Pero si hago eso, el siguiente registro que no colisionaba, ahora lo estoy haciendo colisionar. Bueno, y así sucesivamente. Puedo llegar a tener problemas, digamos, para gestionar las claves sinónimas. Otra técnica, que es la de duplicar el archivo, o triplicarlo, o de grabarlo más abajo, teniendo un arreglo, un n un poco más grande de lo que debiera ser. Otra técnica que a mí me gusta mucho más, porque creo que es más segura, más aplicable, es decir, asumir que todos los registros pueden colisionar y entonces en realidad no voy a almacenar en el archivo un registro, sino que voy a almacenar en el archivo una lista simplemente enlazada de registros. Entonces la idea es agregarle al archivo un puntero al siguiente elemento de la lista. Y el siguiente elemento de la lista, que serían los registros colisionados, los voy a ir agregando a medida que van apareciendo por encima de n. Entonces yo puedo decir, bueno, reservo 3.000 registros para la obra social, pero todo aquel que me colisione lo voy poniendo en el 3001, en el 3002, en el 3003, en el 3004, y lo voy enganchando con un puntero a siguiente registro. Entonces me va a quedar una lista simplemente enlazada de registros colisionados. Por supuesto que a medida que voy dando bajas y modificaciones, cuando doy una baja me va a quedar un registro desconectado, o en definitiva me va a generar algunos registros en desuso por encima de n, por encima del registro 3000, voy a tener algunos registros
desconectados, pero bueno, puedo hacer un proceso de reorganización del archivo cada tanto como para ir manteniéndolo. Entonces, de esa manera yo puedo armarme, puedo manejar por clave primaria, y en el mismo archivo de datos, una técnica de hashing que me permita rápidamente tener miles o incluso millones de registros, aplicarle a una clave de 10, 12 dígitos, por ejemplo, una función de hashing, calcular un número de registro y ubicarlo a través de una lista simplemente enlazada, tal vez con 1, con 2 o con 3 accesos, pero no con millones de lecturas sobre el archivo, que es absolutamente ineficiente e inaplicable. Es decir, el hashing es una técnica muy eficiente para ubicar rápidamente registros dentro de un archivo o un área de memoria, ¿sí? Entonces, es una técnica muy utilizada en ciencia de la computación, en estructuras de datos, para poder trabajar y acceder a registros por clave primaria. Digamos, podríamos tranquilamente hacer todo un sistema orientado a archivos, accediendo todo por clave primaria, utilizando todos archivos de hashing, ¿sí? Sin ningún problema. Simplemente lo único que necesitamos es ver qué técnica vamos a utilizar para resolver las colisiones, ¿sí? O las claves sinónimas, a ver dónde la vamos a almacenar, dónde la vamos a guardar, en fin, tener una estrategia para ver dónde guardar las colisiones, nada más. Pero una vez que resolvimos eso, realmente es una técnica muy, muy rápida, muy, muy buena para poder resolver este tipo de problemas, ¿sí? No sé si se entiende un poco la idea. ¿Hola? Sí, sí. Bien. Bien, vamos a continuar entonces. Bueno, entonces, ¿qué sucede acá? Acá, en este archivo de página, en esta tabla de invertidas de páginas, están aplicando un algoritmo de hashing. Entonces toman el número de página, le aplican un algoritmo de hashing, le da una posición, un desplazamiento, le devuelve una entrada en la tabla, y en esta tabla se supone que tiene que estar el número de página que uno está solicitando. Pero si no fuese así, tenemos que utilizar el puntero chain que está acá. El puntero chain es el puntero al siguiente registro o a la siguiente entrada en la tabla en donde se encuentra el número de página que nosotros estamos buscando. Y si no, vamos a tener que seguir buscando por esta lista simplemente enlazada hasta encontrar el número de página que nos interesa, porque seguramente fueron colisiones o fueron claves sinónimas, en realidad que pasaron por la función de hashing, por eso es que tiene este puntero. Hasta que encontramos el número de página y de ahí obtenemos el número de marco, más el offset, podemos armar la dirección de memoria real de la memoria principal. Bueno, esta es otra técnica también que podemos usar con las páginas, utilizando, en este caso, una tabla de hashing, ¿sí? Una tabla de hashing en memoria, ¿sí? Bien, sigamos. Uy, esto está muy grande. Bueno, existe existe un área de memoria que está muy próxima, digamos, una memoria caché de alta velocidad, que se llama TLB, que está muy próxima al procesador, y que allí podríamos, por ejemplo, almacenar parte de la tabla de páginas por procesos, ¿sí? Entonces, de esa manera podríamos tratar de mejorar los tiempos de acceso a la tabla de páginas por proceso, porque como pueden ver ustedes, si la tabla de páginas, si son muchas las páginas que tenemos por proceso, realmente podríamos necesitar varios accesos en la memoria hasta poder encontrar la página que me están solicitando. Y si eso si eso se tiene que hacer por cada vez que la MMU tiene que hacer una traducción de una dirección lógica a una dirección física, realmente toda la ejecución se va a poner muy lenta. La TLB, entonces, como les decía, es una memoria caché de alta velocidad que nosotros podríamos utilizarla para acelerar todo este proceso. Entonces, cuando tenemos que hacer una traducción, lo que primero va a hacer el procesador es examinar la memoria TLB, a ver si se encuentra allí
digamos, la página que está buscando. Si la página se encuentra en la TLB, fenómeno, perfecto, tomamos el número de marco y ahí hacemos la traducción. Si la página no se encuentra en la TLB, lo que va a hacer es buscarlo, digamos, en la memoria principal, ¿sí? Buscar la memoria principal. Si tampoco se encuentra en la memoria principal, lo va a tener que ir a buscar a memoria secundaria. Bueno, y ahí vamos a tener lo que se denomina un fallo de página. Sea el caso que sea, una vez que se solicitó esa página, la idea es que los datos de esa página se lleven a la TLB. ¿Para qué? Para que la próxima vez que le vaya a solicitar ese mismo número de página, se encuentre en la TLB y que sea todo mucho más rápido, ¿sí? Acá tenemos un diagrama que explica o que muestra este proceso con el TLB, con el Transaction Look Aside Buffer. Tenemos el número de página, primero lo va a buscar dentro de la TLB, si lo encuentra dentro de la TLB, ahí obtiene el número de marco, más el desplazamiento, puede ir a la memoria principal a resolver la dirección de memoria real. Y todos contentos. Pero si no se encuentra en la TLB, lo va a ir a buscar a la tabla de páginas que está en memoria principal, que ya esto es más lento. Pero si allí lo encuentra, también estamos bastante contentos, obtenemos el número de marco y el desplazamiento, y vamos a la dirección de memoria real. Y lo que yo agregaría sería que luego esa información se cargue en la TLB para que la próxima vez que alguien lo solicite, podamos encontrarlo primero en la TLB, que es mucho más rápido, ¿sí? Ahora bien, si no se encuentra en el Transaction Look Aside Buffer, si no se encuentra en la tabla de páginas, ahí estamos en problemas porque se trata de un fallo de página, entonces vamos a tener que ir a buscar esa página de ese proceso a la memoria secundaria y cargarla completamente en alguna área de la memoria principal y agregar, digamos, agregar una entrada, digamos, en la tabla de páginas por proceso, ¿sí? Y al hacer todo eso, seguramente el proceso va a quedar bloqueado, como dijimos anteriormente, porque todo eso va a llevar muchísimo tiempo y mientras tanto la CPU puede estar ejecutando otro proceso, ¿sí? Acá tenemos un diagrama un poco más detallado de cómo funciona esto. Se chequea si está dentro de la TLB, si está dentro de la TLB, listo, genera la dirección y todos contentos. Si no, va a tener que acceder a la tabla de páginas. Si se encuentra en memoria principal, la página se actualiza a la TLB y se genera la dirección de memoria. Si no se encuentra en la tabla de páginas, venimos por acá y todo lo que está en líneas punteadas que estamos viendo acá es el tratamiento de un fallo de página. Es ahí donde el proceso tiene que ser bloqueado. Dice, el sistema operativo lo que va a hacer es leer la página desde el disco. La CPU, bueno, hace la operación de entrada-salida, se transfiere la página desde el disco a la memoria principal. Si la memoria está llena, eso sería otro problema, vamos a tener que aplicar un algoritmo de reemplazo de páginas. Si la memoria no está llena, podemos actualizar la tabla de páginas, ¿no? Y volver a comenzar nuevamente, ¿sí? Ese sería, digamos, todo el proceso como para resolver, digamos, un fallo de página, ¿sí? Bien, el tamaño de la página, ¿sí? El tamaño de la página, digamos, todo esto que estoy explicando en realidad ya está explicado en los videos que les pasé, ¿sí? No obstante, bueno, qué sé yo, lo vuelvo a hacer, lo vuelvo a decir, porque por si no ven los videos y demás, que dicho sea de paso, no ven los videos, es decir, no leen los apuntes ni ven los videos, ninguna de las cosas. Lo digo porque veo la cantidad de reproducciones que tienen los videos y realmente es muy, muy escaso. Así que entonces, esto ya está explicado, repito. Entonces el tamaño de página por lo general está asociado al tamaño de bloque de la memoria secundaria. Por ejemplo, generalmente suelen tener el tamaño del file system, ¿no? Del sistema de gestión de ficheros, que puede ser 1K, 2K o 4K, digamos, andan en el orden de esos tamaños, ¿sí? Pero por supuesto,
el tamaño de la página es muy importante, porque si fuera muy pequeño el tamaño de página, las tablas de página crecerían de una manera terrible, porque necesitaríamos muchas más entradas por cada proceso, porque un proceso tendría mucha más cantidad de páginas. Si las páginas fuesen demasiado grandes, bueno, el otro problema que podríamos llegar a tener también es, podríamos tener fragmentación interna, una gran cantidad de fragmentación interna. Podrían incluir un abanico de direcciones de memoria muy grandes, con lo cual nos seguirían generando mucho más fallos de página todavía, ¿sí? Bueno, acá tienen algunos tamaños de los tamaños de páginas según diferentes arquitecturas. En una S400, por ejemplo, de 512 bytes, en un Alpha es de 8K, qué sé yo, un Pentium es de, digamos, bueno, ahí tienen los diferentes tamaños que pueden tener las páginas. Bien, segmentación, ya habíamos hablado de segmentación, ¿sí? Ya habíamos hablado de segmentación. También acá tenemos la tabla de, digamos, de la misma manera que se trabaja con paginación en memoria virtual, también podemos trabajar con segmentación, con memoria virtual. Y por supuesto vamos a tener que agregar en la tabla de segmentos, vamos a tener que agregar algunos bits de control y por supuesto un flag para saber si está en memoria principal o no, y otro flag para saber si ese segmento fue modificado o no. Eso es muy similar, digamos, a la tabla de páginas por proceso, con la diferencia de que acá tenemos que guardar también el tamaño de cada segmento por una cuestión de que los segmentos son de longitud variable. Acá tenemos vamos a ver si se puede ampliar un poco. Acá tenemos un esquema de segmentación, tenemos número de segmento y desplazamiento, esa es la dirección virtual. Con el número de segmento entramos en la tabla de segmento a través del registro que apunta al comienzo de esa tabla de segmentos. Con eso entramos dentro de la tabla de segmento y ahí vamos a obtener una dirección base. Esa dirección base se va a sumar con el desplazamiento y eso nos va a dar la dirección física real de la memoria, ¿sí? Por supuesto que el desplazamiento que tenemos acá no debiera ser superior al tamaño del segmento, ¿sí? No puede superar el tamaño del segmento, sino ahí habría un fallo, digamos, de protección de memoria, digamos, pues no estaríamos yendo, digamos, fuera del área del segmento. También hay sistemas operativos que combinan segmentación con paginación. Entonces, en realidad tienen la dirección virtual está formada por un número de segmento, un número de páginas y un desplazamiento. El número de segmentos se utiliza para entrar en la tabla de segmentos, ¿sí? En un primer momento se entra por la tabla de segmentos. A partir de ahí se obtiene otra dirección que se combina con que se le suma el número de página, es decir, que esta dirección tiene el inicio de una tabla de páginas. Se combina, digamos, con el número de páginas, se suma el número de páginas, ahí se obtiene la entrada en la tabla de páginas, de ahí obtenemos el frame, y el frame más el desplazamiento conforman la dirección de memoria real, ¿sí? Entonces tenemos primero una entrada por tablas de segmentos y luego por tabla de páginas, ¿sí? Bien. Bueno, se pueden entonces tener tablas de segmento o tablas de páginas compartidas entre varios procesos porque podrían tratarse de módulos de software, digamos, que se están compartiendo entre diferentes procesos, ¿sí? Así que eso no tendríamos problema en hacerlo de esa manera, ¿sí? Bueno, tenemos que ver luego, que lo vamos a dejar acá porque ya es muy largo esto me parece, tendríamos que ver luego una serie de algoritmos que tienen que ver con la gestión de la memoria virtual. Por ejemplo, si vamos a trabajar con paginación en memoria virtual, tenemos que saber cuál va a ser la política de recuperación de páginas. La política de recupero de páginas puede ser paginación bajo demanda o prepaginación. ¿Qué significa esto? Que bueno, yo puedo ir
yo puedo arrancar levantando a memoria una sola página del proceso y empezar la ejecución del proceso, y si me pide, si tengo que resolver una dirección lógica que no tengo en esa página, provoco un fallo de página y cargo la página correspondiente. Por ejemplo, cargué la página número 1 y me está pidiendo una dirección de memoria de la página 2. Bueno, ahí voy a tener que provocar un fallo de página y cargar la página 2, y así sucesivamente. Es decir, que voy cargando las páginas a medida que me las va solicitando el proceso. Eso se llama paginación bajo demanda, ¿sí? La otra opción para evitar tantos fallos de página en el comienzo de la ejecución del proceso, que se supone luego se estabilizarían, ¿sí?, debido al principio de cercanía o al principio de proximidad que vimos anteriormente, la otra posibilidad es usar prepaginación, es decir, gestionar un conjunto residente, digamos, de información asociada al proceso, que sean un número determinado de páginas. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, bueno, yo voy a tener en memoria 3 páginas por proceso. Entonces lo que hago es cargo siempre 3 páginas por proceso y me manejo dentro de esas 3 páginas por proceso. Entonces, si yo me voy a mantener siempre con un conjunto residente fijo por proceso de 3 páginas, yo también después voy a tener otro problema, que va a ser que voy a tener que aplicar un algoritmo o una política de reemplazo, ¿sí?, de páginas. Si no puedo agrandar el conjunto residente, yo tendría que decidir cuál página voy a reemplazar. Es decir, tengo la página 1, 2 y 3, ahora tengo que cargar la página número 4, bueno, pero quiero mantener 3 páginas nada más en memoria. Bueno, ¿cuál reemplazo? ¿La 1, la 2 o la 3? Porque la número 4 en algún lugar la tengo que poner, ¿sí? Bueno, eso se llama política de reemplazo, ¿sí? Política de reemplazo. Bueno, ¿qué página va a ser reemplazada? Bueno, eso tendrá que ver con varias cosas. Lo que me conviene sería reemplazarla en teoría por una página no modificada, porque si todas las páginas fueron modificadas, ahí estábamos en un problema, porque primero vamos a tener que grabar esas páginas en memoria secundaria, porque no puedo perder los datos que fueron grabados o modificados en la memoria, porque una vez que la reemplacé ya lo perdí, así que entonces tengo que grabar la página en memoria secundaria y luego aplicar la política de reemplazo, ¿sí? Bueno, hay ciertos frames en la memoria que no van a poder ser modificados por una cuestión de que son reservados para el sistema operativo, buffers de entrada-salida, estructuras de control, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí también vamos a tener que tener en cuenta que no todo es reemplazable, ¿sí? Bueno, algunos algoritmos de reemplazo, y bueno, acá tenemos que estudiar los algoritmos de reemplazo de páginas, ¿sí? El algoritmo, hay varios algoritmos de reemplazo de páginas, pero bueno, básicamente la idea es, o el objetivo de estos algoritmos es ver determinar qué página va a ser reemplazada del conjunto residente que tiene el proceso, y además, no solamente eso, sino tratar de hacer un reemplazo de página de forma tal de minimizar los fallos de página que vamos a obtener a futuro. Es decir, la forma de evaluar un algoritmo de reemplazo de página sería ver cuántos fallos de página provoca durante la ejecución de un proceso. Aquel algoritmo que me provoque menor cantidad de fallos de página se supone que es el mejor. Bueno, por supuesto que existe uno que es el algoritmo óptimo, que en realidad lo que selecciona la página para reemplazo, selecciona aquella en que no va a ser referenciada a más largo plazo. Es decir, si sabemos que esa página no se va a usar, bueno, vamos a reemplazar esa página. Bueno, este algoritmo es bárbaro, es el mejor, y no hay con qué darle, porque es el algoritmo que deberíamos hacer todos. El problema es que es inaplicable, porque no podemos saber a futuro no podemos saber eso, que no lo vamos a necesitar esa página a futuro, porque no puede el sistema operativo saber de antemano
qué es lo que le deparan las páginas que faltan cargar de este proceso. Como no tenemos todas las páginas del proceso, no podemos aplicar este algoritmo óptimo. Este algoritmo óptimo solamente fue aplicado, digamos, digamos, como para tenerlo como unidad de medida, pero no es implementable en la práctica, ¿sí? Así que bueno, vamos a dejar acá entonces en los algoritmos de reemplazo de página. Después la clase que viene lo vamos a retomar, y si no se verá un poco en la práctica. No sé, Juan, si tenés algún ejercicio ahí para continuar. Acá estamos. Memoria virtual. Vamos a empezar con alguno fácil. Vamos a empezar con este ejercicio, a ver si lo pueden, a ver si pueden dar una opinión, ¿no? Después de todo lo que se habló en la teoría, a ver qué opinión pueden dar de este ejercicio. Sea un sistema de memoria virtual paginada con direcciones lógicas de 32 bits que proporciona un espacio lógico virtual de 220 páginas y con una memoria física de 32 megabytes. ¿Cuánto ocupará la tabla de marcos de páginas si cada entrada de la misma ocupa 32 bits? Bueno, vamos a ver. La idea sería ver cómo se debería resolver esto, ¿no? O sea, no resolverlo de entrada, sino empezar a pensar qué datos podemos extraer del enunciado y qué hacer con esos datos. O sea, ¿cuánto ocupará la tabla de marcos? Ojo, cuando habla de tabla de marcos no habla de tabla de páginas, ¿no? La tabla de marcos es la tabla de marcos de la memoria principal. Por ejemplo, ¿cómo, si un proceso necesita cargar una página en memoria? Si un proceso necesita cargar una página en memoria y le dice al sistema operativo, bueno, tengo que cargar una página. Entonces, ¿qué tiene que hacer el sistema operativo? Buscar un marco, ¿no? Bueno, y tendrá que encontrar un marco libre. Si no, es un fallo de página. Si no hay marco libre, en realidad es un fallo de página porque la página no está cargada en memoria, no porque no haya un marco libre, ¿no? Corrijo. Fallo de página es cuando fallo de página, ¿sí? Cuando el proceso quiere acceder a un dato o una instrucción, ¿sí?, del proceso, y está dentro de su espacio de direcciones, porque si no está dentro de su espacio de direcciones no sería un fallo de página, sería un direccionamiento indebido a memoria. Sí, un direccionamiento indebido a memoria, o una violación de segmento. Claro, una violación de segmento, ¿cómo es que se dice? Un fallo de protección de memoria, estaría yéndose por fuera de los límites de su espacio. Sí, comúnmente lo que se ve en la pantalla cuando el proceso quiere hacer eso es violación de segmento, ¿no? El mensaje de la señal SysEcB, ¿no? Esa sería la señal que recibe un proceso cuando hay un direccionamiento indebido. Eso genera que el proceso termine, ¿sí? Señales, ¿sí? Recuerden el tema de señales. La cuestión es que un fallo de página es cuando el proceso quiere acceder a un dato o una instrucción del proceso y está dentro de su espacio de direcciones, pero
la página que contiene el dato o la instrucción no está cargada en memoria. ¿Sí? La página no tiene marco. Entonces corrijo un poco No lo que tiene dije. marco asignado. No tiene marco asignado. Entonces corrijo un poco lo que dije cuando empecé, porque hacía referencia a otra cosa yo, ¿sí? Entonces, digamos que fallo de página es cuando el proceso quiere acceder a un dato o una instrucción del proceso y está dentro de su espacio de direcciones, pero la página que contiene el dato o la instrucción no está cargada de memoria, o sea, la página no tiene marco asignado. O sea, ¿sí? Esto quiere decir que no es un direccionamiento inválido. No es un direccionamiento inválido. Una cosa es el direccionamiento inválido y otra cosa es el fallo de página, ¿sí? Entonces, bueno, primer punto. Primer pregunta a la clase después de todo lo que han escuchado, y si no lo saben, atención a estas preguntas, ¿no? ¿Cómo sabe el sistema que es un fallo de página? Suponemos que es una dirección válida, ¿no? O sea, dirección válida está dentro de su espacio de direcciones. No es un direccionamiento inválido. O sea, está dentro de su espacio de direcciones. La dirección generada. La dirección lógica generada por el proceso está dentro de su espacio de direcciones. No es un direccionamiento inválido. Eso está bien, correcto. Pero la página que contiene el dato o la instrucción no está cargada en memoria. Entonces, ¿cómo descubre el sistema que es un fallo de página? Esa es pregunta para ustedes, para que la piensen acá un minuto y tiren alguna idea, por lo menos, ¿sí? Y habíamos dicho que la tabla de páginas se le sumaban dos flags, y uno de esos servía para indicar si la página estaba en memoria principal. Correcto, muy bien, excelente. La tabla de páginas tiene un bit que se llama generalmente bit de validez, ¿sí? Que indica si la página a la cual se hace referencia está o no está cargada en memoria. ¿Sí? Y por supuesto, si está cargada de memoria, está, digamos, contenida en un marco de memoria. ¿Sí? O sea, ahí aparece el marco, ¿no? Bien, entonces eso ya más o menos tenemos una idea, ¿no? Pero ahora la pregunta dice, ¿cuánto ocupará la tabla de marcos? Quiere decir que hay una tabla de páginas. Hay una tabla de páginas, pero acá aparece una tabla de marcos. ¿Sí? Seguramente esta tabla de marcos tendrá información
por ejemplo, de la disponibilidad del marco. Por ejemplo, ¿sí? Seguramente tiene más información que esa. Entonces, tendremos algo que dice, por ejemplo, si el marco está libre u ocupado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos asociada una tabla de marcos que, por ejemplo, me puede decir si el marco está libre o ocupado. Entonces, si hay un fallo de página, el sistema dice, uy, necesito un marco libre. Bueno, irá a la tabla de marcos y ahí le dirá que marco está libre o ocupado, por ejemplo, ¿no? Tiene más información, pero para este ejercicio, esa explicación hasta ahí no serviría bastante. Bien, entonces la tabla de marcos debería tener una entrada por cada marco. ¿Me siguen? Yo sí, Juan. Bueno, voy más o menos bien, ¿no? La tabla de marcos debería tener una entrada por cada marco. Entonces, la tabla de marcos tiene tantas entradas como marcos tenga la memoria. Esto con respecto al, digamos, al alto de la tabla de marcos. ¿Sí? Al alto es cantidad de marcos. Bien, y con respecto al ancho, ¿sí? Con respecto al ancho, de la tabla de marcos, ¿qué podemos decir? Bueno, esa es una información que nos dice acá. Nos dice cuánto ocupará la tabla de marcos de páginas si cada entrada de la misma ocupa 32 bits. Entonces, con respecto al ancho de la tabla, ¿sí? El enunciado nos dice que es de 32 bits. ¿Hasta ahí me siguen? Por supuesto, Sí, sí. Juan. Sí, sí. Perfecto. Entonces, ¿cuánto ocupará la tabla de marcos es igual a la cantidad de marcos por 32 bits. ¿Sí? Entonces, cantidad de marcos es una incógnita. ¿Está bien escrito? No, le falta un acento.
cantidad de marcos es una incógnita. Bueno, ahí está. O sea que lo que tenemos que hacer es encontrar la cantidad de marcos para este enunciado. Ahora bien, ¿cómo obtengo la cantidad de marcos? ¿Cómo obtengo la cantidad de marcos? Debería saber el tamaño del marco. Debería saber la capacidad de memoria. 32 megas. Me dicen. Bueno, perfecto. Entonces, ahora tengo este problema. Ahí te traicionó el subconsciente, Juan, porque pusiste bebería. Ah, tenés razón. Tenés razón. Mira, y lo puse de nuevo. Muy bien, perfecto. Gracias. Bueno, entonces ahora, debería saber el tamaño del marco, debería saber la capacidad de memoria. Bueno, la capacidad de memoria es un dato del enunciado. Entonces, ahora, lo que tengo que averiguar es esto. ¿Sí? ¿Cómo obtengo el tamaño del marco? Pregunto a la clase. ¿El tamaño del marco es igual a qué? Al tamaño de la página. Perfecto. Entonces debería saber el tamaño de la página. Si sé el tamaño de la página, sé el tamaño del marco. Entonces ya sé cuántos marcos tengo. Perfecto. Muy bien. Ahora bien, ¿cómo obtengo el tamaño de la página? ¿Cómo obtengo el tamaño de la página? Debería saber el desplazamiento dentro de la página. Sí, el tamaño máximo de desplazamiento dentro de la página coincidiría con el tamaño de la página. Exactamente. O sea, ¿cómo obtengo el tamaño de la página? En Sabiendo, una página de 1024 bytes no me puedo desplazar más de 1024 bytes. bien, sabiendo el desplazamiento dentro de la página. Y ahora es cómo obtengo el desplazamiento, ya lo tengo anotado. ¿Cómo obtengo el desplazamiento dentro de la página? Y ahí es donde llegamos a todas las preguntas que nos tenemos que hacer para resolver el problema. ¿Sí? Bien, entonces, si obtengo el desplazamiento dentro de la página, ya tengo resuelto el problema, porque ya sé el desplazamiento, entonces ya sé el tamaño, entonces ya sé el tamaño del marco y ya sé cuánto tengo, digamos, de memoria. Simplemente lo que hago es calcular cuántos marcos de ese tamaño entran
en mi memoria de 32 megas. Ahora bien, entonces el problema es este, el único problema que tengo en realidad. Es el único. Bueno, ¿y cómo obtengo eso? Voy a borrar esto que ya quedó grabado, ¿sí? Así me acerco al enunciado. Ahí. Bien, entonces ahí tengo el enunciado. Bueno, este es mi interrogante ahora. ¿Cómo lo obtengo? Bien, debería saber cuántos bits necesito dentro de la dirección lógica para el desplazamiento. Bueno, ahora me tendría que preguntar, ¿cómo se compone una dirección lógica de página? ¿Cómo se compone? Pregunta. De a uno, por favor. ¿Cómo se compone una dirección lógica de página? Se compone de número de página y desplazamiento. Lo dentro de la que en la página. PPT dice offset, ¿no? Es el offset. Exactamente. Offset. Bien, se compone de número de página y desplazamiento dentro de la página. Perfecto. Acá me dice que una dirección lógica es de 32 bits. Sabemos el O largo sea, total. Sabemos el largo que esto total es de la igual dirección. a 32 bits. Dentro de esos 32 bits encontramos el número de página y el desplazamiento dentro de la página, en esos 32 bits. Este dato, 32 bits, no son 32 megas, este es el tamaño de la memoria, este 32 bits es la longitud de la dirección lógica, que está compuesta por número de página y desplazamiento dentro de la página. Bien. ¿Tengo algo que me diga? ¿Tengo alguna info en el enunciado que me diga, me tire algún dato para saber, para poder calcular esto? Sí. Me dice, direcciones lógicas de 32 bits que proporciona un espacio lógico virtual de 220 páginas. O sea que cualquier proceso en este direccionamiento, direccionamiento lógico, tendrá 220 páginas, como máximo, ¿no? En realidad podría llegar a tener más, ahora lo vamos a ver. Bueno, cualquier proceso en este direccionamiento lógico tendría 220 páginas como máximo, porque puede tener menos. Bueno. De esos 32 bits, entonces usarías 8 para las páginas. 8 bits para Exactamente. las páginas, pues bueno, 2 a la 8, 256. Perfecto, Ahí sí te daría señor. eso.
Sí, señor, ahí tengo la tabla. Entonces, podrían llegar a tener hasta 256 páginas, como máximo. Con 7 bits para direccionar 220 páginas no me alcanza. Con 8 me alcanza y me sobra, así que yo, un proceso que tenga 8 bits de dirección lógica, podría tener 256 páginas de direccionadas de 0 a 255. O sea, desde la página 0 hasta la página 255. O sea que me sobran bits para direccionar 220 páginas. Entonces, perfecto. Vamos acá. Podría direccionar o podrían tener, en realidad podrían, los procesos, en realidad, pueden tener hasta 256 páginas. ¿Sí? Entonces, necesito 8 bits para direccionar las páginas. De los 32 bits, ¿cuántos me quedan para el desplazamiento? Y te quedan 24. 24. Me quedan 24 bits para desplazamiento dentro de la página. $24 bits. ¿Cuántos megas son? 16.777.216 bytes. Bueno, Son 16 megas. si no dividimos por el mega, 16 megas. O sea que son direcciones de página que me permiten direccionar 16 megas. ¿Qué hice? Ahí está. Que me permiten $16 megabytes. Perfecto. Ahora podemos responder $16 megas de desplazamiento. Ya respondemos ahí. Ahora respondemos acá. En realidad, debería saber el desplazamiento. El desplazamiento en realidad es de 0 a 16.777.215. Ese es el desplazamiento. De 0 a 16.777.215. El tamaño de la página, 16 megas. El tamaño del marco, 16 megas. Cantidad de marcos, 32 megas dividido 16 megas. Igual a 2. Respuesta. ¿Cuánto ocupará la tabla de marcos de página si cada entrada de la misma ocupa 32 bits? Entonces, cantidad de marcos, 2 por 32. 64 bits. Respuesta. 64 bits.
No sé si me siguieron, si quedó claro. Estamos en tiempo cumplido. Sí, no, ya sé, pero Está bueno. claro, profe. ¿Quedó claro? Bueno. Esperen, ¿eh? No, este ejercicio no, porque, a ver. Este ejercicio, para que lo piensen, hagan un print screen de la pantalla. Igual este documento está colgado en la página de Guillermo, pero si quieren sacarle un print screen para que más o menos repasen lo que estuvimos viendo, entonces para que este fin de semana, Yo diría tranquilos, que lo traigan hecho para la clase que viene. Lo bueno, tomamos la clase que viene. pero bueno, la idea sería, piensen eso. Igualmente esto está, vamos a seguir haciendo ejercicios la clase que viene, pero sería bueno que vengan con algo pensado, ¿sí? Tarea resolver el ejercicio 7.4 para la clase que viene. Bueno, muy bien. Bueno, perfecto, entonces. Acá estamos. Bueno, entonces eso es todo por hoy, Juan. Entonces terminamos acá. La clase que viene vamos a ya terminar esta unidad 5 de memoria, por lo menos la teoría. Seguiremos haciendo más práctica de la que hicimos hoy, porque hoy me llevó mucho tiempo a mí la explicación con el tema de hashing y demás. Esperemos poder terminar ya la clase que viene y terminar algunos otros ejercicios más de esto, Juan, ¿te parece? Sí, Algunos de sí, algoritmos y demás. sí. Cualquier persona que vea la práctica y se entusiasme, me puede mandar preguntas por mail tranquilamente. Y lo que les pido es que, digamos, primero hagan un análisis como el que hice yo. No me pregunten ni cómo se resuelve, o sea, no, la idea sería hacer un análisis y vieron que necesitan saber algo de teoría para entender el enunciado, cómo encararlo, ¿no? Entonces, la idea sería leer un poco la teoría, trabajar el ejercicio como lo trabajé yo, como lo trabajamos todos, y después, bueno, si hice todo eso y tengo alguna duda, alguna pregunta, me mandan mail, ¿sí? Igualmente, el lunes que viene seguimos resolviendo ejercicios de este tipo. Bueno, perfecto, entonces, eso es todo. Si Dios mediante, nos vemos la clase que viene, entonces. Muchísimas gracias. Bueno, perfecto. Chao, gente. Chau, chau. Perfecto, muchas gracias.